Qué bueno que podemos estar aquí juntos en armonía, dice la palabra. Juntos en armonía. Amén. Hoy continuamos nuestro viaje a través de la Biblia, estudiando el Evangelio según Marcos. Hoy vamos a concluir la última parte de este relato en el capítulo 12, donde Jesús tiene un pequeño encuentro con los saduceos. En el capítulo 12, versículos del 18 al 27. Pero vamos a leer del versículo 24 al 27. Así que le voy a pedir que abra su Biblia, Marcos 12, 24. Marcos 12, 24. Y el título de esta enseñanza es La certeza de la resurrección. La certeza de la resurrección. Dice la palabra: entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tú eres nuestro invitado de honor en esta tarde aquí. Te damos gracias porque tú te paseas en medio de tu iglesia. Señor, y qué gozo saber que ya estamos resucitados juntamente con Cristo de la muerte eterna, y que tenemos vida en Él y solamente estamos esperando ser transformados y equipados con ese nuevo cuerpo para la eternidad. Señor, oramos en esta tarde que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento, alumbre nuestros ojos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra para que, Señor, podamos ser alumbrados y renovados en ti, podamos recibir tu palabra poderosa y que cuando salgamos de este lugar salgamos transformados y edificados para tu gloria, para tu honra, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. A modo de recordatorio, para podernos refrescar un poquito de lo que hemos venido hablando, esta escena donde Jesús está con los saduceos eran estos religiosos que no creían que cuando el cuerpo moría, pues iba a resucitar, o sea que no creían en la resurrección. Ellos pensaban que cuando el cuerpo moría, moría también el alma. Y la Biblia no solamente nos dice que el alma vive cuando el cuerpo muere, sino que también que el alma tendrá un nuevo cuerpo, un cuerpo adecuado para la eternidad, un cuerpo resucitado. Pero ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y hoy en día hay un gran número de personas, aún dentro de la iglesia, que no creen en la resurrección de los muertos,
Hay una estadística que habla de que más de un 51% de las personas dentro de la iglesia no creen en la resurrección de entre los muertos. Y eso es triste porque entonces no hay esperanza. Si no hay esperanza, ¿cuál es el motivo de seguir las enseñanzas de la palabra de Dios? Sin embargo, la Biblia nos dice lo contrario. La palabra de Dios nos dice que sí, que va a haber una resurrección, que sí hay una esperanza para todos aquellos que han decidido creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Jesús aquí le dice a estos saduceos que ellos pues habían errado, que ellos estaban incorrectos, que ellos inclusive estaban viviendo en ignorancia al pensar de que no hay resurrección. ¿Por qué? Porque estaban ignorando las Escrituras y estaban ignorando el poder de Dios. Y creo que la semana pasada, si no la antipasada, estuvimos hablando que cuando nosotros no conocemos la Escritura, pues mucho menos podemos conocer el Dios de poder de las Escrituras. Entonces, si no podemos conocer lo que dice la palabra de Dios, mucho menos vamos a poder conocer el Dios de poder, el que tiene el poder para levantar de entre los muertos. Así que Jesús le dijo a ellos, mire, ustedes están en ignorancia porque desconocen lo que dice las Escrituras. Y es importante porque fíjense que estos hombres, los saduceos, eran personas que se consideraban sumamente inteligentes. Y al considerarse sumamente inteligentes, se consideraban como la élite dentro de la iglesia, dentro del judaísmo. Estos hombres eran tan y tan celosos de la ley de Moisés que ellos solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia, que son el Pentateuco, que son los primeros 5 libros que fueron escritos por Moisés. Los demás libros ellos consideraban que no eran necesarios, consideraban que no eran espirituales, consideraban que no tenían la aprobación de parte de Dios. O sea que se habían quedado fuera los libros históricos, se habían quedado afuera los salmos, se habían quedado afuera los profetas menores, los profetas mayores. Y Dios utilizó tanto los libros históricos, utilizó a David como uno de los reyes más poderosos, si no el más poderoso de todo el reino de Israel. Entonces, pues, es casi que una locura o una cosa absurda no creer en la historia de los reyes. Igual nos pasa a nosotros, no creer en lo que nos dice la palabra en el Antiguo Testamento, como algunos aseguran. No, el antiguo ya pasó y el nuevo es lo que es y más nada, no hay que mirar, no hay que estudiar el Antiguo Testamento, pues es una locura también. Cuando la palabra dice que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que en realidad iba a ocurrir. Así que mi deseo en esta tarde es que podamos a través de la palabra, la luz de la palabra, ver la certeza de la resurrección como parte esencial del cristianismo, como parte esencial de la vida cristiana y como parte esencial del Evangelio de Jesucristo. Dice Jesús en el versículo 25, porque cuando resuciten de los muertos, fíjese algo, note que él no dice
¿cuándo? Sí, cuando resuciten. No, él dice cuando resuciten. Este pasaje es una aseveración. Es una confirmación por parte de Jesús a la ignorancia de estos hombres, al error de estos hombres de pensar de que no habría una resurrección. O sea, en otras palabras, Jesús estaba ratificando que él sí creía en la resurrección. Así que es interesante porque el mismo Jesús dice, porque cuando resuciten de los muertos. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 tuvo que escribirle a la iglesia en el Nuevo Testamento, a la iglesia de Corintios, para poder corregir una falsa doctrina que estaba corriendo dentro de la iglesia. Porque algunos que habían creído en Jesús, pero no en la resurrección de Jesús, decían que no iba a haber resurrección. Algo parecido a estos hombres. Y el pasaje de 1 Corintios 15 es importante porque en ese pasaje Pablo nos da muchas evidencias acerca de la resurrección. Voy a leer un poco de este pasaje, de este capítulo, para beneficio de nosotros. Dice Pablo, además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que la primera evidencia que nosotros podemos ver aquí de Pablo es que habla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias. Las buenas nuevas son completadas por el factor o el evento de la resurrección. Porque dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y Pablo habla del evangelio que recibió. ¿De quién? De Jesús. Pablo no creó este evangelio. Él lo recibió no de hombres, sino de Jesucristo, de acuerdo a Gálatas 1, 11 y 12. Y él lo que hizo fue enseñarlo. Así que nosotros cuando enseñamos el evangelio no es porque lo hemos inventado. Somos simplemente ¿qué? Repetidores. Decimos el mensaje que hemos recibido. Así que cuando nosotros nos paramos aquí a enseñar esta palabra es porque hemos recibido de Dios ese mandato de ir y enseñar, de ir y predicar, de enseñarle a toda persona acerca de lo que es el evangelio, de lo que es el camino de salvación, de lo que es la eternidad, de cómo conocer a Dios, de cómo vivir para Dios, de cómo amar a Dios, de cómo servir a Dios. Y eso es una de las cosas que Pablo le dice aquí a los corintios, el evangelio que recibí, asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Así que el evangelio no solamente conlleva lo que es el sacrificio, no solo lleva lo que es la paga del pecado, sino también conlleva lo que es la resurrección. Porque fíjese lo que dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A la Escritura. Sí, la Biblia habla en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los profetas, habla de que el Mesías era necesario que viniera, que padeciera, que pagara por usted y por mí, que fuera el sustituto de nuestro pecado allá en la cruz. ¿Para qué? Para poder satisfacer
la santidad de Dios, para poder pagar el precio que usted y yo no podemos pagar. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que Jesús tomó el castigo por el pecado en la cruz, permaneció como un Salvador perfecto a lo largo de toda la prueba, fue probado, pero por medio de la resurrección ratificó por terminada la obra, porque cuando Él, sus últimas palabras en la cruz fueron, "It is finished", está terminado, está concluida la obra. Y la resurrección, pues es la prueba de su conquista sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el enemigo de las almas. Así que el evento, el factor de la resurrección, estaba escrito, estaba profetizado de antemano, y eso es otra evidencia. O sea, no solo el evangelio completo, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo es una evidencia, sino que también esto fue de antemano dicho, y es otra evidencia conforme a las Escrituras. Y es importante porque Pablo lo menciona 2 veces, y a mí me llama mucho la atención cuando alguien menciona algo más de una vez, porque lo que nos está haciendo es dándonos un llamado de atención. Oiga, presten atención a esto. Yo no sé si a usted le pasó cuando pequeño, pero mi mamá me decía, mira, psst. Y si yo no prestaba atención, me decía, oye tú. Y ya ese oye tú, ya tú sabes que había que hacer caso, porque de lo contrario ya no iba a ser hablada, sino iba a ser de otra manera. Así que un pescozón, ¿verdad? El plan para su muerte, como dije anteriormente, fue descrito, Salmo 22, Isaías 53, pero el plan de su resurrección, el plan de Dios en todo esto de la resurrección fue descrito en Oseas, en Jonás, en Salmo 16, en Génesis 22. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la historia de Jonás. La historia de Jonás es fascinante. Es un poco como un poco temerosa, ¿verdad? Porque decimos, wow, ¿cómo fue que un hombre fue tragado por una ballena y estuvo 3 días y 3 noches en el estómago de la ballena, y después de esos 3 días y 3 noches la ballena lo soltó? Y eso representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 22 habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 22 es cuando Dios le dice a Abraham, oye, vete y sube al monte y sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas. Y dice la Escritura que ahí fue Abraham con Isaac y subieron al monte. Y que Isaac le preguntó, pero Señor, tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos ya hecho el altar, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Y dice la Escritura que Abraham le dijo a su hijo, no te preocupes, Dios se proveerá de cordero. Y era una alusión a lo que Dios iba a hacer en ese mismo monte 1500 años más tarde, cuando Jesús, que es Dios encarnado, que tomó forma de hombre, fue voluntariamente y se sacrificó a sí mismo por usted y por mí en aquella cruz. Así que dice la Escritura que cuando él ya iba a alzar el puñal para matar a Isaac, Dios lo detuvo y le dijo, no le hagas daño. Y dice que él levantó a Isaac del altar para entonces poder
ofrecer el cordero. Entonces, cuando levanta a Isaac del altar, es que es representativo, simbólico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay evidencias irrefutables, según Pablo en este capítulo 15, y varias de esas evidencias irrefutables es la tumba vacía. Había una tumba vacía que fue donde estuvo Jesús. Jesús se le apareció a María Magdalena cuando resucitó. Le dijo, no me toque porque todavía no he ido al Padre. Luego se le presentó a Jesús. Luego se le presentó a los discípulos. Luego se le presentó a más de 500 hermanos, creyentes, discípulos, seguidores de Jesús. Luego se le presentó a Jacobo. Jacobo es Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que más tarde se convierte en uno de los líderes de la iglesia, que escribió el libro de Santiago en la Biblia. Así que, por último, se le apareció ¿a quién? A Pablo en el camino a Damasco. Dice Pablo, por último se me presentó a mí como uno que había de nacer fuera de tiempo, ¿verdad? Como un abortijo. Así que hay unas evidencias irrefutables. Hay otras evidencias. Hay más de 30 manuscritos antiguos, en adición a lo que es el Nuevo Testamento, tales como los historiadores Josefo, Pliny, el Talmud, que se refieren en cuanto a la vida de Jesucristo, sus enseñanzas, su crucifixión y su resurrección. Son datos históricos, datos que se pueden confirmar. Ignacio fue uno de los líderes de la iglesia, discípulo del apóstol Juan. Vivió 70 años después de la crucifixión de Jesús y fue un mártir por su fe. Y escribió lo siguiente: él fue condenado, él fue crucificado en realidad, y no en apariencia, no en imaginación, no en engaño. Él realmente murió, fue sepultado y resucitó de la muerte. Así que eso es una evidencia clara, ya que Ignacio fue un líder de la iglesia. Hay un credo muy antiguo. Todos conocemos lo que es el credo. Y este credo se escribió entre los años 8 a 20 después de la muerte de Jesús, que establece: Jesús fue sepultado, que resucitó nuevamente al tercer día, de acuerdo con las Escrituras. Exactamente lo que dice Primera de Corintios 15, 3 al 8. Y muchos testigos pues reportaron la apariencia de Jesús después de la muerte. Habla de 500 personas. Ahora, habían unas teorías escépticas que dicen que los testigos oculares pues sufrían de una alucinación. Ya usted sabe cómo es la cuestión. O sea, la gente cuando no quiere creer se inventa un montón de cosas. Entonces, mi abuela y mi mamá siempre nos decía: mi hijo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que hay gente que se inventa: no, es que eso era una alucinación. Pues oiga esto, el doctor Gary Collins, psicólogo, escribió: las alucinaciones son ocurrencias individuales. Por la naturaleza de estas, solo una persona puede ver la alucinación dada a la vez. En otras palabras, no es colectiva. Y más de 500 personas vieron a Jesús. O sea que era imposible de que 500 personas, según este doctor, estuvieran viendo una alucinación. Aquellos que vieron a Jesús después de su muerte, pues no esperaban verlo. Y fue una sorpresa que estuviera allí. Y los psiquiatras están en acuerdo con que las alucinaciones requieren una expectativa. Un estudio psiquiátrico realizado en 1975
sugiere que el contenido de la alucinación refleja el esfuerzo de que el que lo está experimentando, el que está experimentando la alucinación, de manejar y dominar la ansiedad para realizar varios deseos y varias necesidades. Así que aquí hay unos datos que tanto la psicología como el estudio de la psiquiatría nos ayudan a corroborar pues que este escepticismo de algunas personas acerca de que la gente estaba alucinando y realmente no estaban viendo a Jesús, estaban viendo una visión, estaban viendo un espíritu, pues era incorrecto. Pedro escribió en 2 de Pedro 1:16 que los discípulos no seguían historias inventadas, y eso es bien importante. O sea, póngalo de esta manera, hay gente que puede seguir ciertas fábulas, hay personas que pueden seguir ciertas mentiras, ciertos cuentos, hasta la hora en que tienen que poner su vida por esas mentiras. Hasta ahí ellos llegan, dicen, no estoy seguro, no sé si estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto. Y es interesante porque todos los discípulos estuvieron dispuestos a ir a la muerte, a padecer la más horrenda de las ejecuciones después de nuestro Señor Jesucristo, por causa de Jesucristo y por causa del Evangelio. Y Pedro le escribe y le dice, mira, nosotros no seguimos historias inventadas cuando se trata del poder de Jesús, sino que más bien ellos fueron testigos con sus propios ojos de Jesús y de su majestad. Y sería interesante que leyéramos ese pasaje de 2 de Pedro 1:16, porque dice, y nosotros oímos, estaba leyendo en el 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Así que cuando estos hombres vieron a Jesús, realmente vieron a Jesús resucitado. Realmente presenciaron la vida del Maestro. Yo no sé si ustedes han leído en los Evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuando Jesús murió, todos estaban tan tristes, estaban tan angustiados, porque habían perdido a su Maestro. Habían perdido esa esperanza. O sea, era como si le hubieran arrancado algo de su propia vida. Mas, sin embargo, cuando ellos vieron a Jesús, ese regocijo ya no lo pudieron callar. Por eso es que en Hechos de los Apóstoles, la Escritura habla de que ellos volvieron el mundo patas para arriba. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que habían visto a Jesús resucitado. Si no hay tal evento de la resurrección de Jesús, entonces, según Pablo en 1 Corintios capítulo 15, no hay perdón y estamos en pecado, estamos alejados de Dios. Vana es nuestra fe y somos hallados falsos testigos, pero tenemos la esperanza, porque la Biblia dice que Él resucitó de entre los muertos, que Él fue hecho el primogénito de todos, de modo que Jesús le dijo a los saduceos, cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, afirmando la resurrección de los muertos.
David Guzik, uno de mis comentaristas preferidos, menciona que con el principio aquí establecido por Jesús de cuando resuciten de los muertos, Jesús mostró que en el siglo por venir nuestras vidas serán vidas vividas en un principio completamente diferente y en una dimensión que nosotros no nos podemos imaginar. Muchas personas pues cometen el mismo error que los saduceos, al pensar que después de la vida no hay nada más y que por ende viven para hoy, porque mañana no existe, el ahora, y eliminan de sus mentes y de sus vidas la realidad de un mañana, la realidad de una vida después de la muerte. Y al hacer esto, no hacen ningún tipo de inversión para la eternidad y mucho menos tienen pues una esperanza para el futuro. Pastor Chuck, el fundador de las Calvary Chapel, decía: tú tienes una vida, lo que hagas aquí para Jesús, solo eso contará para la eternidad. Y eso es bien importante, porque lo que nosotros hagamos aquí va a contar para la eternidad. Por eso Jesús dijo que buscáramos primeramente que el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas iban a venir por añadidura. El problema es que el ser humano se enfoca en las cosas de aquí y no se enfoca en las cosas de allá, de la eternidad. Por eso Jesús dijo: miren, no hagan tesoros aquí en la tierra. No los hagan. ¿De qué vale? Hay ladrones, está el orín, está la polilla y todo eso lo va a destruir. El fuego lo va a destruir. ¿Sabe lo que yo he encontrado? Que cuando más yo me preocupo por las cosas materiales, más ansioso me pongo. Y entonces lo único que hago es cargarme y no puedo lograr ver el panorama completo de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces, Dios dijo que hagamos tesoros ¿dónde? En los cielos, donde allí nadie puede entrar a robar, donde el orín y la polilla no pueden corromper. El que hace tesoros en los cielos, esa es la mejor inversión que usted puede hacer. Así que no importa cuántos logros, cuántos triunfos, cuántos reconocimientos, cuántas obras benéficas, cuántos estudios, cuántas posiciones hayas logrado, todo será probado por el fuego. Y solo quedará aquello que hiciste para Jesús y por Jesús. Con esto no estoy diciendo que no es bueno trabajar. Con esto no estoy diciendo que no es bueno estudiar. Con esto no estoy diciendo que no es bueno hacer obras benéficas. Sí, es bueno, pero no deben ser la prioridad en nuestras vidas. La prioridad debe ser buscar al Señor. Así que también, como estos saduceos que estaban en error, pues hay muchos que piensan que la vida aquí en la tierra pues tiene que ver con una versión glorificada del cielo. No sé si usted me está entendiendo. El nativo americano pensaba que el cielo era un campo alegre de cacería. El vikingo pensaba que el cielo era el Bajayá, donde estos guerreros peleaban todo el día y al final del día los muertos y los heridos se levantaban completamente enteros y celebraban toda la noche en un banquete tomando vino en la calavera de sus enemigos. Y todas estas ideas acerca del cielo, acerca de la eternidad, lo que hacen es confundir, porque no es lo que dice la Escritura. Jesús le dijo: ustedes están ignorando. ¿Por qué? Porque ustedes tienen los ojos puestos aquí y ustedes no tienen los ojos puestos en lo que dice la palabra de Dios ni en el poder de Dios. Y cuando no tenemos pues las
las ideas claras de lo que dice la Escritura, lo que hacemos es que estamos creando una confusión en nuestras mentes y nuestro fundamento no es un fundamento correcto. No podemos anclarnos en la verdad y nuestro sistema de creencia es incorrecto. Y por ende, pues nos lleva a no conocer el poder de Dios. Entonces dudamos de la habilidad de Dios para hacer aquello que Él ha prometido en la Escritura, de resucitarnos de entre los muertos. Así que es importante que tengamos claro lo que dice la Escritura. Jesús le dijo, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Es importante, note bien que Jesús dijo, son como ángeles, no que serán ángeles. ¿Vio la diferencia? O sea, ¿cuántos de nosotros no vemos a cada ratito a Hollywood mostrándonos gente que se murió y de momento sale con unas alitas y tocando un arpa y subiendo a una nube? Como que nos estamos convirtiendo en ángeles y eso no es lo que la Escritura enseña. Quiero que vayamos un momento a Lucas. Quiero leer el pasaje paralelo de Lucas. Lucas capítulo 20. Versículo 34 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son los hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Y aquí hay varias cosas importantes que mencionar con respecto al cielo y a nuestros cuerpos celestiales o nuestros cuerpos espirituales. En el cielo no va a haber matrimonio. Recuerdo un día haberme levantado llorando porque había tenido un sueño de que mi esposa ya no me conocía en el cielo. Me levanté atribulado. ¿Cómo es posible que no me conozca? Un sueño muy triste y también bastante incorrecto. No obstante, bueno, quizás para otras personas esto puede ser un gran consuelo. No voy a conocer más a esta persona o a ese. Pero la realidad es que ni siquiera entraré en eso. Eso depende de su situación de matrimonio. Lo que sí es que no podemos llevarnos nuestras reacciones actuales y pensar que será lo mismo en el cielo. En la tierra las relaciones humanas son enteramente un asunto de tiempo y espacio. Un hombre puede ser un hijo, luego un adulto, luego un esposo, luego un padre, luego un abuelo y algo así por el estilo, ¿no? En el cielo todo eso va a cambiar. La realidad es que nosotros somos, y lo dice la Escritura, somos la esposa del Cordero. Somos la esposa del Cordero. Así que solo existirá un matrimonio y ese es entre Jesús y su iglesia, que somos usted y yo. De lo demás, los matrimonios no existirán en el cielo. Y la Biblia, para bien o para mal de algunos, dice hasta que la muerte los separe. Así que
Usted dirá si va a ser una bendición o no. Pero la realidad del caso es que en el cielo no va a haber matrimonio. En el cielo no va a haber procreación. En el cielo no hay necesidad de procrear. El matrimonio es una bendición maravillosa que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado para el compañerismo temporal, terrenal y para propagar la raza humana. No hay necesidad de eso en el cielo. Un comentarista dijo, de todo lo que sabemos, los ángeles no tienen bebés. ¿Verdad que no? Nunca se ha oído de eso. Los ángeles son hechos directamente por Dios y en la resurrección no tendremos bebés. Con respecto a eso, seremos como los ángeles. El casamiento dejará de tener cualquier significado sexual en el cielo. Así que vamos a ser como los ángeles. Nuestros cuerpos serán diferentes. Nuestros cuerpos serán diferentes. Hay cuerpos terrenales, pero hay cuerpos espirituales. Y eso lo habla 1 Corintios 42, 49. Los cuerpos terrenales pues están sujetos a tiempo, espacio y materia. Los cuerpos espirituales no están sujetos ni a tiempo, ni espacio, ni a materia. Los cuerpos espirituales son como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que después que resucitó de entre los muertos, pues podía ir de un lugar a otro en fracciones de segundo. Sí lo podían ver las personas, sí lo podían tocar, porque él le dijo a Tomás, ven Tomás, acerca tu mano, ponla en mi costado, ponla en mi mano, para que veas que yo no soy un fantasma ni un espíritu. Hay un cuerpo, pero es un cuerpo espiritual que no está sujeto ni a tiempo, ni a espacio, ni a materia. Y pues son cuerpos como los de los ángeles. Jesús dijo que en la resurrección nos volvemos como ángeles. Él no dice que nos convertimos en ángeles, vuelvo y menciono, no nos convertimos en ángeles cuando morimos, sino que nos volvemos como los ángeles. ¿Por qué? Porque nos convertimos en personas inmortales y vivimos para siempre, así como los ángeles que son inmortales, y no hay necesidad de que se propaguen porque siguen siendo y siguen y siguen y siguen, así que de modo que no hay necesidad de que se procreen. En el cielo pues no habrá muerte, gloria a Dios, no va a haber muerte. Apocalipsis 21:4, él dice, él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán. Tal vez algunos de ustedes se están preguntando, ¿y conoceremos en el cielo a las personas? ¿Será que voy a conocer a mis hijos? ¿Será que voy a conocer a mi esposo, mi esposa? ¿Será que voy a conocer a mis papás? ¿A mis abuelos? ¿Por qué? Porque ustedes han tenido una buena relación con ellos y les gustaría volverlos a ver, ¿verdad? Eso es una bonita esperanza. Yo le cuento que yo espero poder ver a mi mamá nuevamente, a mi papá nuevamente, porque ambos hicieron profesión de fe. Ambos le entregaron su vida al Señor. Así que yo creo que yo los voy a ver, estoy seguro de eso. El pastor Chuck dijo, en el cielo no podemos ser menos inteligentes de lo que somos aquí. Así que yo no creo que en el cielo vayamos a ser menos inteligentes de lo que somos aquí. Si aquí los discípulos pudieron identificar a Jesús y pudieron saber quién era Jesús, ¿por qué nosotros no vamos a podernos conocer? Seguro que sí. Absolutamente. Yo creo que
nosotros vamos a podernos conocer. Las mujeres y los discípulos reconocieron a Jesús después que Él resucitó. Eso lo puede buscar en Mateo 28, Juan 20, Lucas 24. Y en el versículo 26 Jesús vuelve y dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Por tanto, estáis muy equivocados. Y aquí Jesús, pues, muestra que habrá una resurrección. Y él citó el pasaje de la zarza ardiente. Y es interesante porque, no sé si se acuerdan lo que dije al principio de los saduceos, que ellos creían solo en ¿qué? En los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces Jesús le mostró que en esos primeros 5 de la Biblia, libros de la Biblia, ahí hablaba Dios de qué, de que era un Dios vivo, de que había una resurrección. ¿Por qué? Porque Dios le habló a Moisés en la zarza y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos cuando Dios le habló estas palabras a Moisés. Él no dijo: yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Jacob. Él dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. En tiempo presente, lo que significa, perdón, que él usó el tiempo presente, y este es el punto central de la enseñanza. O sea, que ellos ni siquiera conocían los 5 libros. Ellos no conocían en lo que ellos creían. Ellos ni siquiera se habían dado a la tarea de estudiar, de escudriñar lo suficiente para ver el tiempo en que Dios estaba hablando. Y esto es, permítame decirle en esta tarde, esto es bien importante cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que estar prestando atención de cada detalle, de cada detalle del texto, leerlo despacio, repasarlo, mirarlo, observar los verbos, fijarnos en los tiempos verbales, el objeto directo, el sujeto, etc. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder tener clara todo el panorama. Y hay veces que hay personas que lo leen así, de refilón o muy rápido. No, es que quiero leer toda la Biblia en un año. Y qué chévere. Pero entonces estás perdiendo el significado, el propósito. No estás aprendiendo. Y hay veces que es mejor la calidad que la cantidad. Hay veces que es mejor que usted estudie medio capítulo, pero que pueda obtener todo el consejo de la palabra de Dios, pueda obtener lo que el Espíritu Santo le quiere hablar a su vida, y que de esa manera usted crezca y esté más sólida en su relación con Dios. ¿Para qué? Para que entonces pueda creer lo que dice Dios en la Escritura y pueda creer en el Dios de las Escrituras. Eso fue lo que le dijo Jesús a esta gente. Ustedes no creen ni en las Escrituras ni en el poder de Dios. Así que es interesante ese aspecto. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque podemos ser engañados y decepcionados de algo tan hermoso, de algo tan maravilloso como la resurrección de los muertos. Esta gente no creía en la resurrección de los muertos. En la iglesia se estaba enseñando. Inclusive Pablo tuvo que, en 1 Corintios, decirle: pero ¿cómo es que entre ustedes se está mencionando que la resurrección no existe? Que eso es un cuento, que eso es un mito,
que eso es una alucinación. En segunda de Tesalonicenses, la gente estaba sin esperanza porque pensaban que los que se morían no iban a ver el rapto, no iban a ver a Jesús. Y Pablo tuvo que, con mucha sabiduría de Dios, enseñarles y decirles, mira, no quiero que ignoréis. Y ve por qué hace como 2 semanas atrás estuvimos hablando de ignorar, de que Dios no quiere que seamos ignorantes, de que Dios quiere que seamos entendidos, que conozcamos lo que dice la palabra. ¿Para qué? Para que no seamos engañados, para que podamos ser beneficiados de lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús le dice, Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de ¿qué? De vivos. Dios no es un Dios de muertos. La muerte, ¿sabe lo que es la muerte? La muerte es nuestro enemigo. La Biblia habla de la muerte como el postrer enemigo, como el último enemigo al que nosotros vamos a tenernos que enfrentar. La muerte habla del reino de las tinieblas, pero la vida habla de ¿qué? Del reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Así que, ¿cómo podemos aplicar esto? Ahora vamos a lo bueno, a aplicarlo. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y el Dios vivo da vida ¿a quiénes? A los muertos. Por eso es importante la resurrección. Porque ¿sabes qué? Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos del reino de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, todos nosotros nacemos y nacemos muertos espiritualmente. Entonces, Dios viene a darnos vida, a traernos vida, a regalarnos vida, a soplar vida en nosotros, en cada uno de ustedes. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 6:40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida, y yo mismo le resucitaré en el día final. Juan 11:25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Al que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esas fueron las palabras de Jesús para Marta y María, cuando Jesús fue a resucitar a su amigo Lázaro. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que tenemos que conocer la verdad, la realidad de la eternidad ofrecida por Jesús, porque de lo contrario, rechazar esa verdad solo va a traer consecuencias nefastas, solo van a traer consecuencias catastróficas a nuestra vida, la condenación eterna. ¿Qué ocurre cuando la gente muere? Eso es una pregunta muy válida, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando la gente muere? ¿Sabe? La muerte es una de las experiencias en la vida más dolorosa, especialmente cuando se nos va un ser querido. Es sumamente doloroso. El dolor, la angustia para muchos es grande, aún especialmente cuando no sabemos
el destino de estas personas. ¿Será que fue al cielo? ¿Será que no fue al cielo? ¿Dónde estará? Aún sabiendo que se fueron para el cielo porque hicieron profesión de fe, sigue siendo una amputación emocional. La Biblia nos dice acerca de la muerte en Hebreos 9:27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que la muerte es un factor real también, así como la resurrección es un factor real. No admiréis de esto, dice Juan 5:28, porque la hora viene en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de muerte o de juicio. O sea que va a haber más de una resurrección. Van a haber dos resurrecciones, una vida y una condenación. Una para vivir en el cielo por la eternidad y otra para vivir eternamente en el lago de fuego y azufre, como dice la Escritura. En otras palabras, usted tiene la opción de poder nacer una vez y morir dos veces, o tiene la opción de poder nacer dos veces y morir una vez. Pero nosotros, Dios nos ha dado el libre albedrío para escoger. ¿Cómo es esto posible? Bueno, si nosotros creemos, y esto está relacionado con el Evangelio, que son las buenas noticias acerca de Jesús, quien es el Hijo de Dios, pues podremos nacer dos veces. Y de hecho, si usted busca Marcos 1:1, vaya y vea cómo es que comienza el Evangelio de Marcos. Es interesante porque Marcos dice el principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es coincidencia, no es casualidad que Marcos quiera decirle a los lectores, oye, el principio del Evangelio tiene que ver con Jesús, con aceptar a Jesús, hacerlo parte de tu vida. ¿Sabe lo que es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo vivió su vida para ti. Esa es la doctrina de la reconciliación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy la puerta, y cualquiera que entrare por mí estará seguro. El Evangelio es que la justicia de Jesús es contada como suya, como mía. Y esto habla de la doctrina de la justificación. ¿Cómo podemos ser justificados delante de Dios? No vamos a podernos justificar por nuestras propias obras. No vamos a podernos justificar por nuestro buen comportamiento, porque hayamos sido buenos lo más posible. Dice la Escritura que lo mejor de nosotros es como trapos de inmundicia delante de Él. Solo la justicia de Jesús pudo saciar la ira de Dios. Por eso es que es importante que usted y yo podamos escoger. Dice, el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El Evangelio es que tus pecados y mis pecados fueron pagados por Él, por su sangre. Esa es la doctrina de la santificación. Esas son las buenas noticias. Esas son tremendas noticias. Esas son excelentes noticias. Y eso es lo que le estaba diciendo Jesús a estos hombres. ¿Sabes qué? Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y podríamos estar aquí días enteros hablando de la resurrección, hablando de cómo Jesús
descendió al seno de Abraham para llevarse a todos los héroes de la fe que murieron creyendo, como dice Hebreo. Porque todos murieron y no vieron su cumplimiento hasta que Jesús fue a buscarlo al seno de Abraham. Interesante, glorioso. Eso es, si a eso usted no le da esperanza, ¿qué otra cosa le puede dar esperanza? Dios nos va a llevar de aquí. ¿Sabe? No vaya a pensar que es un ovni que va a venir, ni que los marcianos nos van a llevar, que nos van a desintegrar. No, nada de eso. Es Dios, dice la Escritura, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados. Permita a Dios que eso ocurra ahora mismo. Permita a Dios que ocurra esta noche, que nos vayamos. Vamos a estar celebrando con Jesús. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre, un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Así que el Evangelio son buenas noticias, son tremendas noticias. El Evangelio de Cristo es poder. Dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesús, de Cristo, porque es poder y potencia para salvación. Es poder que restaura las relaciones, la relación mía con Dios, porque es el Evangelio de la paz. El Evangelio de Cristo es poder porque conquista la muerte. El Evangelio de Cristo es poder porque vence el pecado. El Evangelio de Cristo es poder porque te hace libre, me hace libre. El Evangelio de salvación. Y es muy sencillo. Esto no es nada complicado. La gente lo complica todo. Esto es a través de una oración, depositando nuestra fe en Jesús. Es una oración que usted puede repetir después de mí haciendo la suya. ¿Y por qué de corazón? Porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y quizás este es el momento más importante de su vida. Tal vez alguien que nos está viendo nunca ha hecho esto y es importante porque hoy Dios le está dando una oportunidad para que usted decida para la eternidad. Dios le está dando audiencia. El Rey del universo, el Rey de los cielos, le está dando audiencia para recibir la vida que Él le ofrece. Amén. Le voy a pedir que cierre sus ojos, que baje su rostro. Y que repita después de mí, Señor, me humillo ante ti. Te pido que me perdones, que me limpies, que me des nueva vida en ti. Gracias por ir por mí a la cruz y pagar el precio. Yo no hubiese podido hacerlo. Por eso reconozco mi insuficiencia. Igualmente reconozco que tú eres más que suficiente para salvarme, para darme un nuevo corazón, una nueva vida y una vida eterna. Señor, abro mi corazón a ti. Te pido que entres en él, que seas Rey, Señor y Salvador en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos esa promesa en la palabra de que los muertos en Cristo resucitarán. Y los que hayamos quedado seremos transformados, Señor. Te pido que
todas aquellas personas que hicieron esta oración por primera vez. Señor, que la hicieron de corazón, tú honres su fe, Señor. Y que tú, Señor, crees un nuevo corazón en cada uno de ellos. Aún aquellos que nos están viendo, Señor, por las redes, Señor. Tú conoces cada mente, cada corazón, cada vida. Yo te doy gracias, Señor, por la audiencia que tú nos has dado en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe algo? Si usted hizo esta oración suya de corazón, ahora usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice la Escritura que las cosas viejas pasaron. Y ahora, de ahora en adelante, Dios irá haciendo cosas nuevas en su vida, que cuentan ahora y para la eternidad. Ahora usted pertenece al reino de Dios. Ahora usted pertenece a la familia de Dios. ¿Puede estar usted seguro de la resurrección? Absolutamente. Los creyentes, los hijos de Dios pueden estar seguros que después de la muerte física resucitarán de los muertos con un cuerpo glorificado para estar siempre con Jesús. Primera de Juan 2:3 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que le vamos a ver cara a cara. Amén. Dios les bendiga.